Hola a todos. Bueno, también reitero también me sumo a los agradecimientos al equipo Prima por la invitación y por lo que vamos a ver vamos a tener en nuestras manos en algún momento pronto, como nos dijeron. Eh, bueno, y sobre la invitación a plantear una reflexión sobre las elevaciones, debo decir que nunca entendí muy bien la relación entre elevación y arquetipo, pero me parece que elevación como medio de representación es problemático y por ende interesante. Un poco también comparto lo que comentaba antes Matías. Y entonces el título, se podría decir, de mi contribución al número se llama La fachada como lugar de proyecto, y en el fondo eso ya es una provocación, ¿no? Como puede ser un lugar de proyecto o no. La elevación como lugar de proyecto o la fachada como lugar de proyecto. Y el texto parte con preguntas como tratando de establecer o de resumir de manera breve qué es la elevación, diciendo que describe una elevación arquitectónica, describe las dimensiones y características de las fachadas de un edificio proyectadas ortográficamente en el plano de dibujo. Tal como establece Vitruvio, la elevación es la encargada de mostrar el aspecto vertical del edificio. ¿Qué espesor tiene lo descrito en una elevación? Las dimensiones que se proyectan de manera perpendicular al plano de dibujo no son parte de lo considerado en una elevación. Si en una planta o una sección se asume que lo cortado continúa más allá y más acá del dibujo, en una elevación esto no ocurre. Las elevaciones son dibujos que describen fachadas cuyo espesor no se especifica y o no es relevante. Las fachadas son, al igual que las elevaciones, elementos eminentemente planos y bidimensionales. Ahora sí, voy a compartir pantalla. Alberti, operando como arquitecto y no como tratadista, desarrolla 5 proyectos de arquitectura que son pura fachada. En las iglesias de San Francesco, Santa María Novella, San Sebastiano y Santa Andrea, Alberti proyecta pantallas o envoltorios que se superponen a estructuras góticas sobre la fachada principal o alrededor de todo el edificio. No hay dibujos de esto, básicamente porque Alberti no trabajaba demasiado con dibujos o no han sobrevivido, pero las fachadas son resueltas como un problema geométrico euclidiano, es decir, pertenecen al mundo del dibujo. Las fachadas de estos edificios son elevaciones a escala real. Y entonces en esta iglesia, que es San Francesco en Rimini, el proyecto que recibe, el encargo que recibe Alberti es el ayornamiento de esta iglesia gótica del siglo XIII. Es un encargo de Sigismondo Malatesta y es un memorial a sí mismo. Alberti toma prestado el motivo del Arco de Triunfo para resolver el problema, básicamente porque no había una tipología previa a la cual referirse. En toda la arquitectura clásica, en la arquitectura clásica griega, no había, por supuesto, iglesias. Entonces toma prestado, hace como el link con el Arco de Triunfo y utiliza las reglas del Arco de Triunfo para resolver este problema. Los dos arcos que están alrededor, al lado del arco que contiene el acceso, es donde están los sarcófagos de los patrones. Y básicamente uno cruza el umbral y hay un anticlímax, dado que el interior es gótico. Ocupa, bueno, esto le supone una serie, el haber tomado prestado una tipología que no corresponde al problema, obviamente que da espacio a invención. Y entonces, por ejemplo, decide ponerlo una base, con el problema de que tiene que poner la puerta para poder atravesar. O sea, básicamente el templo griego se ponía sobre el basamento, ¿cierto? Pero acá ese basamento tiene que negociar la puerta. Eh, o, por ejemplo, que los arcos de triunfo históricamente tenían un solo piso y esta iglesia tiene dos, por el alto que alcanza su nave central. Y entonces tiene que también negociar el sistema del arco de triunfo con los dos pisos o con la doble altura de la iglesia.
Además, bueno, en términos de la resolución de la fachada como proyecto, hay una serie de problemas que Bitcover se encarga en hacernos saber, que por ejemplo las columnas no necesariamente continúan, el portal interrumpe las bases y no se logra esconder la verticalidad del edificio existente, pensando que la arquitectura griega es eminentemente horizontal y acá tenía el problema de la verticalidad. En Santa María Novella también es una iglesia medieval a la cual Alberti le diseña una fachada. Bitcover nuevamente es bastante crítico por lo impuro del estilo, ya que las franjas verdes, la alternancia entre franjas verdes y blancas viene más del mundo medieval. Acá Alberti se deshace del Arco de Triunfo como el referente principal para solucionar este proyecto, se podría decir casi bidimensional, e inventa este ático arriba, introduce un elemento de horizontalidad que está aquí entre medio de la parte de abajo y de lo que vendría siendo el tímpano, pero eso nuevamente también digamos, le permite negociar cosas complicadas, como por ejemplo que las pilastras no continúan tampoco, en el fondo no hay una continuidad estructural porque no son estructurales. Siguen siendo importantes los pilares y pilastras, y por ejemplo también inventa o resuelve el pilar esquina como el modo de articular esta fachada moderna para la época, con este pasado gótico que se ve detrás. Entonces ahí el pilar estaría haciendo articulador entre los dos lenguajes. Ya en San Sebastiano empieza a encontrar se podría decir, un lenguaje más propio del Renacimiento, porque empieza a aparecer más el muro versus los pilares. Los pilares vendrían siendo aquello que se hereda de las arquitecturas griegas. Empieza a aparecer de manera más clara el muro, y que es horadado para generar los accesos, más que generar los accesos entre pilares, por ejemplo. Y eso también se explota más en Santa Andrea, en Mantua, donde aparece más claramente el muro como protagonista. Hay elementos, por supuesto, clásicos, pero también ese muro adquiere el espesor de este pórtico. Y entonces es bonito el desafío de estos, pienso yo, de estos como encargos de proyectos de fachada, porque tiene que, en el fondo, hacerse cargo del problema de la nueva tipología de la iglesia, de la basílica versus el, el templo griego, y los distintos roles que cumplían, ¿cierto? El templo griego como mucho más privado e interior, y la basílica como el punto, una tipología que era pública más que de culto. Y entonces tiene que negociar el ideal versus la realidad de la época. El quinto proyecto de fachada de Alberti ofrece un contrapunto al problema de la bidimensionalidad que le suponían las iglesias, y que es el proyecto de las fachadas para el Palazzo Rucellai, donde si bien también es una pantalla que une y sutura 8 edificios de distintas épocas, este proyecto tiene un espesor. Es un espesor que son básicamente los 65 centímetros de profundidad de este escaño, el escaño que se ve aquí. Y entonces uno podría argumentar, y esto obviamente es un argumento, digamos, que lo pueden tomar o dejar, que la fachada del Palazzo Rucellai no es plana, sino que es tridimensional. Esta fachada sugiere que el plano de la elevación, también puede ser un lugar de proyecto. Algunos han interpretado que este escaño que aparece y que está presente en en casi todos los palazos renacentistas en Florencia, son espacios de civilidad, ¿no? Como un regalo a la ciudad, pero también se podría argumentar, yo pienso también que contradictoriamente,
que es básicamente una manera de articular diferencias de niveles de la calle con este entramado que también es heredado del lenguaje clásico, y que permite regularizar aquello que viene hacia arriba. Y entonces, preguntas, ¿pueden las fachadas contemporáneas ser lugar de proyecto hoy, cuando toda la arquitectura a partir del siglo XX separó estructura de cerramiento? Que obviamente que eso no era el problema que tenía Alberti, pero sí es algo que uno hoy en día no se puede desligar de esa invención moderna, digamos, siglo XX, la separación de la estructura del cerramiento. ¿Pueden las elevaciones ser el dibujo donde se resuelve un proyecto, cuando toda la arquitectura a partir del siglo XX sostuvo que las fachadas eran meros resultantes de las decisiones funcionales internas? Hago un argumento, digamos, que explora un poco esa idea en el texto, pero finalmente, digamos, termino con la idea de que los dibujos de arquitectura, en todo caso, digamos, ante la pregunta, la fachada como lugar de proyecto, los dibujos de arquitectura nunca trabajan por separado, las elevaciones siempre requieren de plantas, secciones y detalles para revelarse en toda su profundidad, y por ende, básicamente es un ejercicio intelectual concentrarse solo en las elevaciones o fachadas o alzados, pero por sí solos no, al igual que los otros medios de representación, no tienen sentido más allá que como dibujo. Muchas gracias.